Hola, somos los alumnos de la Universidad César Vallejo, de la Escuela de Educación Primaria, Cátedra Psicología del Aprendizaje, dirigidos por la profesora Paola Flores. En esta oportunidad, los invitamos a conocer las principales características de las teorías cognitivas, así como las diferencias que hay entre estas y las teorías asociacionistas. Daremos un vistazo a la teoría psicogenética de Piaget, el aprendizaje significativo de Ausubel, el aprendizaje por descubrimiento de Brunner y la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, cada uno acompañado de sus principales postulados y situaciones aplicativas. Quédese con nosotros, bienvenidos. Las teorías cognitivas. A partir de los años 60, el estudio de la organización de las estructuras del conocimiento y la memoria cobró gran importancia. Las antiguas tradiciones conductistas que enfatizaban el aprendizaje como un cambio de conducta dejaron su lugar a otra concepción donde el aprendizaje es visto como adquisición y modificación de estructuras en el conocimiento. Sin embargo, la psicología actual nos brinda el análisis de los procesos mentales que viene a ser central. El aprendizaje de conocimientos parte de un grupo de supuestos que son comunes a la mayoría de las teorías que vamos a analizar. Número 1. El conocimiento no es una simple acumulación de datos. La esencia del conocimiento es la estructura, donde hay elementos de información conectados que forman un todo organizado y significativo. Por lo tanto, la esencia de la adquisición del conocimiento estriba en aprender relaciones generales. Número 2. El método memorístico puede funcionar en cuanto al conocimiento que se va a aprender, ya que consta de pequeñas unidades. Pero si el conocimiento aumenta, el descubrimiento de las relaciones es un poderoso instrumento para recordar. Número 3. La adquisición del conocimiento comporta algo más que la simple acumulación de información. Quiere decir que implica modificar pautas de pensamiento. Dicho de una manera más específica, nos permite establecer conexiones que pueden modificar la manera en que se organiza el pensamiento. De tal manera que un niño tiende a pensar sobre algo. Número 4. El proceso de asimilación e integración requiere tiempo y esfuerzo cognitivo. Por lo tanto, no es rápido ni uniforme entre los aprendices. Implica considerar las diferencias individuales, ya que el cambio de pensamiento suele ser algo largo y conlleva cambios que muchas veces son diferentes. Y por último, el aprendizaje puede ser una recompensa en sí mismo. Los niños tienen una curiosidad natural, así como un deseo natural de desentrañar el sentido del mundo. A medida que su conocimiento se va ampliando, los niños buscan espontáneamente retos cada vez más difíciles. Es decir, la regularización del aprendizaje viene determinada desde adentro. Las diferencias entre teoría asociacionista y cognitivas. Por el lado de las asociacionistas, tenemos que el aprendizaje es un ente pasivo y dependiente del ambiente que se da por las asociaciones entre estímulos o entre estímulos y respuestas. En el lado de cognitivas, tenemos que el aprendizaje ocurre porque el aprendiz trata activamente de comprender el ambiente. Es un ente activo. El aprendizaje justamente consiste en cambios en la estructura mental del aprendiz originados de las operaciones mentales que utiliza. Como siguiente punto tenemos que el conocimiento en el previo influye en el nuevo aprendizaje básicamente mediante la transferencia positiva y negativa debido a la semejanza de estímulos entre situaciones, así como también entre las asociaciones entre estímulos y respuestas. Por el lado de cognitivos tenemos que el conocimiento consiste en un cuerpo organizado de estructuras mentales y procedimientos. Como tercer y último punto, en el lado asociacionista, tenemos que la educación consiste en el arreglo de estímulos de manera que ocurran las asociaciones deseadas. Y por el lado cognitivo, tenemos que la educación consiste en permitir y promover la exploración mental activa de los ambientes complejos.
Biografía de Jean-William Fritz Piaget. Nació en Neuchâtel el 9 de agosto de 1896, conocido como Jean Piaget. Fue un psicólogo, epistemólogo y biólogo suizo considerado el padre de la epistemología genética, reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia, a partir de una propuesta evolutiva de interacción entre el sujeto y objeto. En 1906, a los 10 años, mientras cursaba sus estudios en el Instituto Latino de su ciudad natal, redactó un estudio referido a cierta especie de gorrión albino y luego escribió un tratado de malacología durante sus estudios medios. En 1918 se licenció y doctoró en Ciencias Naturales en la Universidad de Neuchâtel con una tesis sobre los moluscos del cantón de Valais. En 1927 creó una teoría del desarrollo cognitivo del niño al calificar algunas de las tareas del test de inteligencia. Piaget notó que los niños daban respuestas equivocadas a ciertas preguntas, pero que estos errores eran consistentes y obedecían a una cierta regularidad que merecían atención. Es así que Piaget no se fijó en el hecho de que las respuestas fuesen equivocadas, sino en el patrón de errores que algunos niños ya no mostraban. Esto lo llevó a aventurar primeramente a la hipótesis explicativa de que el proceso cognitivo o pensamiento de los niños es inherentemente diferente al de los adultos. Finalmente llegaría a proponer una teoría global de las etapas del desarrollo, afirmando que los individuos exhiben ciertos patrones de cognición comunes y diferenciables en cada periodo. En 1953 creó el Centro Internacional de Epistemología, el cual dirigió hasta su muerte en 1980. Veamos los postulados de Jean Piaget, que nos dicen lo siguiente. El alumno construye su conocimiento de manera activa a medida que interactúa con la realidad. Ya que Piaget señala que el punto de partida de las concepciones constructivistas es el aprendizaje como un proceso de construcción interno, activo e individual. En el siguiente postulado nos dice que el aprendizaje puede ser una recompensa en sí mismo. Los niños tienen una curiosidad natural, así como un deseo natural de desentrañar el sentido del mundo. Por ello se entiende que al indagar con su alrededor, los niños se llenan de conocimientos propios. En el siguiente postulado nos dice que lo que cambia a lo largo del desarrollo son las estructuras, pero no el mecanismo básico de adquisición de conocimiento. Esto en razón a que este mecanismo básico determina un proceso de equilibrio con dos componentes interrelacionados de asimilación y acomodación. El primero es cuando se recibe nueva información y se incorpora a lo que ya se posee. El segundo, a la modificación de dicha información. Es así que el siguiente postulado nos indica que el proceso de asimilación e integración requiere tiempo, esfuerzo cognitivo. Por tanto, no es rápido, ni fiel, ni uniforme entre los aprendices. Esto ya que cada niño es único y por ello su desarrollo es diferente. En la teoría psicogenética, en una situación aplicativa sobre esta etapa de operaciones concretas, tenemos a los alumnos del segundo grado. Ellos tendrán su clase de adición y sustracción. Para ello, la maestra les organizó un día de cine, donde habrá golosinas, entre otras cosas. La maestra les repartió billetes y monedas elaborados por su persona. Ella colocó en cada puesto a niños para la venta de manzanas, canchitas, bebidas y las entradas. Al ingresar, cada niño pagaba su ingreso con el dinero que tenían. Luego tenían que ir a los puestos de golosina y realizar el pago respectivo. Los niños ese día aprendieron a sumar y restar de una manera concreta y divertida. Los niños en este periodo del desarrollo empiezan a pensar de forma más lógica, pero solo pueden aplicar la lógica a los objetos físicos. Ahora veamos una situación aplicada de la teoría de Jean Piaget, la teoría psicogenética. Matías es un niño de 8 años que ya realiza las operaciones básicas como sumas y restas. Ahora que ingresa a tercer grado de primaria, la profesora le plantea el reto de aprender a multiplicar. A Matías, los conocimientos previos de sumas le sirven de base para construir el nuevo aprendizaje. Por ejemplo, repetir 4 veces el número 5, sabemos que nos da 20, ¿no? En este caso estamos viendo un ejemplo de asimilación y acomodación, ya que Matías ya tenía saberes previos, los cuales le sirven de muy buena base para aprender a multiplicar. David Paul Ausubel, pedagogo y psicólogo estadounidense,
además representante de su teoría, el aprendizaje significativo, nace un 5 de octubre de 1918 en Nueva York. Desde joven se dedicó a la psicología, pero una vez recibe su beca de investigación a Nueva Zelanda en 1957, fue cuando inició su carrera en la psicología del desarrollo, siendo así que en años posteriores, 1963, publica su obra La teoría del aprendizaje significativo verbal. Esta y otros de sus destacados trabajos lo llevan a ser premiado por la Asociación Americana de Psicología en 1976, debido a su considerable aporte en el área del aprendizaje. Y finalmente, a sus 90 años, Ausubel fallece un 9 de julio de 2008. Postulados de su teoría. Ausubel resalta que previamente debe existir un aprendizaje básico para así poder adquirir un nuevo conocimiento, haciendo que estos se modifiquen y den como resultado saberes producto de esta asimilación cognitiva, nombre que él le antepone. Además, notamos la diferencia considerable del aprendizaje significativo con respecto a su retención. Esta es más estable y duradera que un aprendizaje memorístico y repetitivo. Ahora, hablando un poco acerca del docente y sus materiales, se menciona que estos recursos a usar se enfocan más en la calidad que en la cantidad del contenido. Y por último, vemos que este aprendizaje requiere de 3 aspectos muy importantes: el material significativo para el estudiante, los saberes previos y la disposición significativa de todo el alumnado. Aprendizaje significativo. Una de las situaciones aplicativas que podemos brindar es el caso de la profesora Ivette. Ella es una profesora encargada del área de ciencia y ambiente y le toca realizar como tema los animales de granja. Ella, como estrategia, utiliza los cuentos que tengan el contenido de dicho tema. Y también utiliza varios juegos de roles para que ellos puedan asimilar dónde viven y cuáles son los sonidos de dichos animales. Luego de esto, ella da como propuesta dar un paseo a Granja Villa para que como resultado ellos ya puedan reconocer cuáles eran dichos animales. Una de las situaciones aplicativas es el caso de la profesora Katy, ya que en el salón de segundo grado de primaria toma como iniciativa colocar rincón de lectura, construcción, número y figura y también el de casita, para que ellos puedan desarrollarse según la decisión de cada estudiante. Luego de realizar esta estrategia por varias semanas, se da con la sorpresa que uno de sus alumnos se va diariamente al rincón de la casita. Ella va y pregunta al estudiante el por qué toma esa decisión, dando como respuesta que el niño ve todos los días al papá que le está apoyando en casa a su mamá. Entonces da como ejemplo que no solamente las niñas pueden apoyar en casita, sino también los niños pueden tomar ese rol. Aprendizaje por descubrimiento. Jerome Seymour Brunner. Nace el 1 de octubre de 1915 en Nueva York. En 1937 ingresó a la Universidad de Duke a los 16 años y se graduó. En 1941 obtuvo el PhD en psicología. En 1960 funda el Centro de Estudios Cognitivos. En ese mismo año escribe su libro El proceso de la educación. Sus postulados. Causa que el educando participe activamente, no solo para afrontar un problema y darle solución, sino que además quiera transmitirlo. El docente sirve como guía. Cuando el educando es capaz de realizar sus actividades por sí solo, el andamiaje se procede a retirar. En activo. Se aprende haciendo cosas, actuando, imitando y manipulando objetos. El icónico implica el uso de imágenes o dibujos. La información se almacena visualmente. Simbólico es la forma de representación más adaptable. Hace uso de la palabra escrita y la hablada. La investigación propiciada por una curiosidad debe darse a través de un descubrimiento guiado, ya que para el educando sería una forma más práctica de aprender. Algunas situaciones aplicativas. La profesora Mariana, quien enseña en el aula,
de sexto de primaria comienza a preguntar si saben cómo realizar una línea de tiempo. Los niños proceden a levantar sus manos y a responderle. Luego de escuchar a sus alumnos, la maestra hace una línea de tiempo en la pizarra y da las orientaciones respectivas de cómo pueden hacerlo ellos. Seguidamente les entrega una lectura de historia para que ellos puedan realizar el trabajo. Fernanda llama a la profesora para que la oriente. Ella comienza a indicarle que las fechas tienen que ir en orden y solo seleccionar lo más relevante. Fernanda le da las gracias y empieza a realizarlo sola. Así vemos que el andamiaje es retirado. La siguiente situación aplicativa. Lucía, la profesora de cuarto de primaria, comienza su clase presentando a los alumnos un mapa del Perú. Luego procede a explicar las costumbres, bailes, comidas típicas que tiene cada región. Para eso, ella cada vez que menciona una región muestra la imagen de algún lugar importante de dicha región, su vestimenta y comida típica. Al día siguiente se realiza una práctica en clase donde la maestra empieza preguntando ¿de qué región es este plato típico? Los niños levantan la mano y proceden a responder. Ahí vemos el modo icónico. Hablemos ahora acerca de la teoría sociocultural de Lev Vygotsky. Vygotsky nace en el año 1896 en Bielorrusia. Ya en el año 1917, fiel a sus principios socialistas, participa en la Revolución de Octubre. Pero es en realidad a partir de 1924, en un discurso sobre neuropsicología, que es invitado a trabajar como investigador en una universidad de Moscú. 2 años más tarde, tiene que dejar su trabajo a consecuencia de una terrible enfermedad, pero nos deja un gran legado teórico. Lamentablemente, fallece en el año 1934 a consecuencia de la tuberculosis a la edad de 37 años. Conozcamos algunos de los principios fundamentales de la teoría sociocultural de Vygotsky. Él nos dice, entre otras cosas, que el individuo construye su aprendizaje a partir de la interacción sociocultural. Por otro lado, también menciona que el docente es un agente que enseña en un contexto de prácticas y medios socioculturales. También menciona que el aprendizaje influye en el desarrollo a través de las zonas de desarrollo proximal. Por otro lado, menciona que los contenidos son elementos de socialización. Coincidiendo con Vygotsky, por ejemplo, en el Perú, que tenemos una gran diversidad cultural, no es lo mismo un alumno de la costa que otro de la sierra y otro de la selva. Conozcamos ahora 2 ejemplos de cómo se aplica la teoría sociocultural de Vygotsky. En el primero de ellos, Marco es un niño de 8 años que vive en el pueblo de Corongo, en la región Ancash. A su corta edad, ha adquirido una gran destreza para el baile de la tradicional danza Las Fallas de Corongo, gracias al apoyo de sus maestros y la influencia de sus tradiciones familiares. Sus padres participan activamente también en las festividades de su pueblo, y él se siente muy orgulloso de representar a su comunidad. Este es un claro ejemplo de cómo el docente es un agente cultural que enseña dentro de un contexto de prácticas y medios socioculturales. En el segundo ejemplo, José es un niño proveniente de la caleta de pescadores de San Andrés en la provincia de Pisco. Actualmente cursa el 5º grado de primaria en la ciudad de Lima. La profesora de personal social le indica que debe realizar una exposición acerca de la pesca artesanal, tema que a él le agrada mucho ya que proviene de una familia de pescadores. Con gran entusiasmo, preparó su exposición recopilando información de sus padres y algunos familiares, demostrando así todo lo que ha aprendido acerca del trabajo en el mar. Este es un ejemplo de cómo el individuo construye su aprendizaje a partir de su interacción
con el medio que lo rodea. Finalmente, Vygotsky nos deja un gran legado que hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, tiene vigencia.